Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión de formación de este curso Estructura del lenguaje de programación C++ nivel 1. Hoy pues tenemos la plataforma Sayuna caída desafortunadamente, pero yo tengo todo el material descargado, entonces pues vamos a trabajar tanto con la guía como con el material con la sección común y corriente. Solo que pues no tenemos hoy la plataforma para trabajar, ¿listo? ¿Qué nos dice la guía número 4? Entonces, básicamente la actividad de aprendizaje que nos propone es utilizar de manera lógica las estructuras de repetición teniendo en cuenta la sintaxis propia del lenguaje C++ con el objetivo de resolver problemas computacionales. ¿Listo? Eso es básicamente entonces lo que vamos a realizar el día de hoy. Como siempre hay una actividad de reflexión inicial y lo que deben responder al foro, ¿cierto? Algo de qué relación cree que tienen las condiciones con los ciclos repetitivos asociado al tema que está acá, que es básicamente analizando el funcionamiento de un cajero electrónico, se debe responder la siguiente pregunta. ¿Cree que en algún momento el cajero electrónico realiza un ciclo repetitivo? Entonces, esto es lo que deben contestar pues en el foro una vez la plataforma vuelva y se active, ¿listo? Pasando entonces ya a las evidencias que debemos entregar. Bueno, hay una evidencia de cuestionario, también la deben resolver en la plataforma. En cuanto a las evidencias ya de desempeño, aquí está la primera, que es el primer ejercicio práctico que vamos a mirar el día de hoy, que es realizar una tabla de multiplicar con ciclos. ¿Listo? Entonces la idea es realizar allí unas tablas de multiplicar, pero aplicando lo que es el concepto de ciclos, que ahora vamos a revisar más en detalle qué es. Se debe desarrollar entonces un programa que le permita al usuario seleccionar una tabla de multiplicación. ¿Listo? El programa debe desplegar los resultados de dicha tabla. Entonces a continuación se muestra un ejemplo de cómo debe quedar más o menos el programa. Entonces bueno, él aquí muestra tabla del 1, tabla del 2, etcétera. La verdad, esto pues yo no lo hice en el ejercicio, pero si no quieren hacerlo, lo vemos. Si selecciona una tabla de multiplicación, entonces uno ingresa si quiere la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, del 1 al 9. Y en pantalla acá la despliega como vemos en la imagen. ¿Listo? Además, ¿qué nos dice el ejercicio como está aquí en la guía? Para solucionar este problema se deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Se debe crear un ciclo while que despliegue las opciones. Y se declara una función que reciba la opción seleccionada por el usuario y por medio de un ciclo for imprima la tabla de multiplicar. Bueno, aquí está como lo plantea la guía. Ahora vemos entonces qué es un ciclo while, qué es un ciclo for, de pronto para los que no lo conocen, ¿listo? Y el estudio de caso básicamente pues es incorporar al proyecto que veníamos trabajando de las notas de nuestra amiga Sofía. Pues se ha identificado la necesidad de registrar varios zapatos hasta que el usuario lo decida. Entonces realice un programa y utilice el estatuto while o el do while. Es decir, ¿para qué? ¿Se acuerdan que el ejercicio de Sofía consiste en registrar zapatos? Que se pueda registrar, seguir registrando zapatos, un nuevo zapato, hasta que el usuario ya diga de alguna manera, basta y ya no quiere registrar pues más calzado. ¿Sí? Entonces ahora vemos estos ciclos, cómo se utilizan. Dice, como evidencia se aplica la estructura de un ciclo infinito controlado por el usuario. Entonces más o menos aquí está lo que espera la guía. Entonces desea registrar un zapato, sí, entonces que pida los datos del zapato, vuelve y pregunte, desea registrar un zapato, sí, entonces pide los datos hasta que el usuario digite no, entonces salga de la aplicación. ¿Sí? Es más o menos lo que vamos a realizar y para esto es que proponen utilizar un ciclo while. Como siempre, pues ya saben, deben enviar el archivo CPP en la evidencia por la plataforma. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a lo que debemos realizar. Entonces vamos a ver el material de formación. Primero para conocer, pues entonces, cuáles son las estructuras de repetición en el lenguaje C++. Que básicamente son el ciclo for, el ciclo while y hay un do while. ¿Listo? Que son esos los tres que vamos a ver el día de hoy. Y algunos pues como para crear básicamente cómo lo utilizamos para crear
ciclos infinitos. No sé si alguien por favor me quiere colaborar con la lectura de la introducción. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí. La implementación de las estructuras de repetición en el lenguaje C++ y en cualquier otro lenguaje de programación conllevan a un dominio integral de una aplicación, dado que ofrece al programador el control sobre el flujo de datos, tanto de entrada como de salida o simplemente para procesarlos sin que el usuario lo note. ¿Continúo, profe? Sí, toda, por favor. Existen tres estructuras de repetición como lo son while, do while y for. Cada una requiere de unos elementos y reglas específicas para su funcionamiento. En el desarrollo de soluciones se puede requerir la combinación de estos y por consiguiente la lógica y el dominio del programador debe aumentar, lo cual solo se logra con la práctica. En este resultado de aprendizaje conocerá la sintaxis de cada bucle con ejemplos que le permitirán adquirir la competencia. Además, se integrarán todos los temas vistos hasta el momento, lo cual le facilitará poner en práctica los conocimientos adquiridos. Vale, gracias. Con gusto, De profe. pronto, si alguien no conocía la palabra bucle, pues básicamente es un ciclo. ¿Listo? Entonces, esto nos permite hacer ciclos o en programación se conoce como bucle, ¿vale? Básicamente, pues esta es la idea entonces. Hasta ahora teníamos las estructuras de contenido if y switch. Aquí creo que la guía tiene un error porque aquí debería hablarnos ya de for igual. Bueno, ya es cosa de la guía. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las estructuras de repetición en el lenguaje C++? Uno es el estatuto while o el ciclo while. Dice, el while establece la repetición de una serie de instrucciones si se cumple una condición. ¿Listo? Entonces, al igual que acá en el if y en el switch, vamos a evaluar una condición, pero la diferencia es que en el if y en el switch la instrucción que cumplía si se ejecutaba, pero si se cumplía la condición, se ejecutaba una sola vez. Acá en el while la podemos ejecutar tantas veces como queramos, ¿listo? Esa es la diferencia. Puede ser incluso infinito esperando hasta que el usuario nos dé una condición de parada. En el if y en el switch se ejecutaba una sola vez. Entonces dice, por consiguiente se valida una expresión del tipo booleano en la condición, siempre si es true o false, al igual que en el if o en el switch, y su sintaxis es como se muestra a continuación. Entonces es while, aquí la condición que vamos a evaluar si se cumple o no, y aquí las sentencias o instrucciones que va a realizar el algoritmo dependiendo pues si se cumple esta condición o no. Y el while básicamente es que esto se va a ejecutar mientras esta condición se cumpla o no se cumpla. ¿Listo? Si se quisiera leer la anterior estructura se expresaría como mientras la condición sea verdadera, entonces realice las siguientes instrucciones. ¿Listo? Lo que dice acá. El while pues en español básicamente es mientras. Dicen, dentro del bloque de instrucciones irá la variable que modificará dicha condición, pero antes el programa del ciclo, dicha variable debe ser inicializada con un valor que permita que la expresión sea verdadera para que al menos ingrese una vez. Es decir, si yo voy a declarar, por ejemplo, un i igual a 0 mientras la condición sea i menor que un, menor que un número, la voy incrementando acá i más más. Entonces debo siempre declarar la variable, evaluar la condición y trabajarla pues adentro. ¿Listo? Básicamente igual que el switch o el if, pero acá, vuelvo y repito, se va a ejecutar varias veces. Entonces, por acá es en el momento en que esta variable no cumpla con la condición, el ciclo finaliza. Este bucle se utiliza independientemente si se conoce o no la cantidad de iteraciones que el programa requiere ejecutar. A continuación se presentará el primer ejemplo donde se requiere ya los múltiplos de un número digitado por el usuario hasta que llegue a 100. En el DEP C++ se elabora un proyecto nuevo y guardelo con el nombre de ciclos 1 y bueno, digite el siguiente código. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer por acá. Esperen, ya creo una copia. Vamos con
pues en esta. Y así le voy a poner por ahora, guay, no me acuerdo qué era que decía ahí, esto le ponen por lo que dice la guía. Listo, bueno, voy a hacerla rápidamente aquí. Bueno, dice digite un número para la multiplicación y se entrega los múltiplos de ese número, básicamente, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a pedir digite el número. Y bueno, los números de este múltiplo, pues básicamente ya saben, es simplemente una expresión que imprimimos ahí para adornar. ¿Qué hacemos con el ciclo? Dice, mientras que el resultado, por ejemplo, sea menor que 100, ¿sí? Y a ese resultado le vamos acumulando el número. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, yo borro por aquí. Lo que hacemos entonces es crear la variable, en este caso, resultado, ¿cierto? Y el ejercicio nos dice, mientras el resultado aquí sea menor, aquí es donde verificamos entonces la condición. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Que el resultado siempre sea menor que 100. Si el resultado es siempre menor que 100, entonces se va a ejecutar esto todas las veces que el resultado nos dé siempre menor que 100. Si en algún momento ya no se cumple, entonces sale del while. ¿Listo? Entonces aquí dice resultado es igual a resultado más número. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues básicamente acumulando, ¿cierto? Entonces en la variable resultado yo voy acumulando el valor del número más su, pues básicamente su valor acumulado, ¿cierto? ¿Alguien preguntó? Ah, no, está. Perdón, alguien llegó, güey. Listo. Bueno, básicamente, y el valor acumulado es, siempre vámonos por aquí. Lleva alguien más. ¿Sí? Entonces imprimimos el resultado, básicamente. Entonces, cuando lo ejecutamos, pues vamos a pedir primero un número, ¿cierto? Ese valor se debe ir incrementando. No sé si la guía aquí creo que no tiene más, pero no veo que lo incremente. Bueno, vamos a hacerlo hasta ahí, está tal cual como la guía lo propone. Sí, deja cargar. Bueno, digite el número, entonces voy a colocar el 5. Entonces miren cómo se va ejecutando, ¿cierto? A medida que va acumulando. Aquí en el resultado, el valor del número ingresado más el resultado, pues va revisando siempre si ya ese valor es menor a 100. Entonces va acumulando, 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 hasta que en algún momento este valor ya pasa de 100. Entonces en ese momento cuando pasa de 100, como ya no se cumple la condición, sale del while. ¿Listo? Si queremos un ciclo más largo, pues obviamente pongámosle aquí por ejemplo hasta 200, como para no exagerar, porque si no se puede hacer muy largo. Pero pues así mismo, miren, se va a ejecutar, ¿listo? Entonces ahí se ejecuta tantas veces como uno determine o se cumpla la condición, o si el usuario le ingresa alguna condición de parada, tal vez como es el ejercicio que sugería la guía, ¿listo? Este es básicamente el ciclo while. Bueno, aquí está la explicación, entonces, aquí está donde comienza, aquí está el acumulador. Aquí está otro ejercicio, los múltiplos de 10 son
Ah, bueno, porque yo no lo imprimí, ¿verdad? Listo, sí. No lo imprimí, pero bueno, quedó claro. Al final lo mostramos en pantalla, no con la misma sintaxis de ahí. Bueno, acá hay otro, por ejemplo, que nos dice en esta ecuación, básicamente nos pide 5 notas, ¿cierto? Las va acumulando y va sacando el promedio. Entonces, básicamente, pues podríamos tener el mismo ejercicio. Voy a crear una copia aquí, notas. En este caso, entonces tenemos que definir un contador de notas. Yo le voy a colocar aquí simplemente contador. Y ahora la condición que revisa es que mientras ese contador sea menor o igual a 5. Es decir, que aquí básicamente, entonces ahora, ¿qué le vamos a decir al usuario? Pues que tiene que ingresar, entre otras cosas, pues 5 notas, ¿cierto? Es como si pues el sistema quedara configurado para que el profesor tuviera que realizar 5 exámenes en su curso. Entonces, pues aquí los va a pedir. Luego, la idea es que pues el profesor va a ir digitando la nota, los va a ir acumulando, ¿cierto? Y vamos a obtener el promedio. Entonces, pues básicamente nos quedaría, inicialmente no pide nada, entonces aquí sería digite la nota. Vamos a hacerlo por aquí. Digite la nota y en vez de número este coloquemos la nota pues para que tenga coherencia aquí. Y el acumulador pues básicamente entonces va a ser este, en vez de resultado va a ser acumulador. El acumulador pues va a ir acumulando la nota. Y vamos incrementando, ¿cierto? El contador de notas. Porque si no lo incrementamos, pues él se va a quedar siempre en... Acá no lo he predefinido, que en 0, para que él sepa desde dónde arranca. Si no nos puede tal vez poner un error. Aquí entonces él se va a incrementar, ¿cierto? Y mientras tanto hacemos el proceso de acumulación de la nota. Creo que... Ah, bueno, faltó el promedio. El promedio entonces sería... Profe, ¿cuál es la diferencia de colocar en el int contador 0 a 1? O sea, en el ejercicio aparece int contador, pero pues en este caso se lo puso como int cont Sí. a 0. Y ahí lo ponen en el Ah, bueno, ejercicio acá como lo 1. toma la guía en 1. Listo. Bueno, la diferencia como tal es que si lo ponemos desde 0 lo va a hacer una vez más. Dejémoslo como está en la guía. Sí, porque si arranca desde 0 pues lo hace la vez 0 y ahí 1, 2, 3, 4, 5 lo haría 6 veces. Mientras que si lo empezamos desde 1, entonces lo va a hacer nada más 5 veces, porque pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí me explico? Ok, sí, 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 señor. es decir, sería 0, 1, 2, Si 3, no, contar 4, en 5. notas y no 5. Aquí lo Sí, haría. empezará de 0. Exacto, si lo hacemos desde 0 lo haría 6 veces, pediría 6 notas. Ajá. Pero si lo empezamos desde 1, entonces ya no va a pedir solo 5 Apenas notas. 5. Ok, pero es bueno colocar el 1. Sí, sí, gracias Bien, por la aclaración, no me he dado cuenta. Y la bien. cuestión es que también si no declaramos nada aquí, entonces él nos puede colocar un error porque no sabe de pronto desde dónde empieza a contar, ¿cierto? Pues tal vez pueda salir un error. Entonces en ese caso es bueno este tipo de Ok. contadores inicializarlos. A ver, entonces listo, gracias. ¿Qué me falta? Íbamos en el promedio. Promedio, pongámoslo por aquí, a ver, rápidamente. El promedio sería el acumulador dividido 5. Creo que ahí está, ¿no? Si no, bueno, no funciona ahí. Creo que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cierto? Entonces, digite la nota. Entonces, bueno, la primera nota, por ejemplo, 3, la otra 4, la otra 5, la otra 3 y la otra 4. Oh, el promedio lo que hice. Porque faltó que le colocara el valor float, profe. Ok, sí, aquí está en la guía.
Sí, no, ah, ok, sí. Nota. Entonces, espérate, pasémoslo por acá. Ujú. Gracias, entonces volvemos a ejecutar. No sé si haya que declararla. Sí, yo creo que toca igual, entonces 0,0, eso es punto 0,0. Ahora no me acuerdo. Acá está con punto. Ahora con punto. Ahora me falta acá el punto y coma también. Vamos a decir ahora sí, 3, 4, 5, 3 y 4. Ahora sí. Gracias, sí, era claro. Entonces ahora sí nos dice, miren, el promedio pues es 3,8 ahí haciendo la suma y dividiéndola entre 5, ¿no? Nos pidió efectivamente entonces 5 notas porque lo arrancamos en 1. Si lo hubiéramos dejado en 0 nos hubiera pedido pues 6 notas. Si son más notas pues le cambiamos aquí. O incluso podríamos hacer el ejercicio, por ejemplo, pidiéndole la cantidad de notas al usuario. ¿Cierto? Inicialmente le podríamos decir acá, mmm, por ejemplo, acá, coloquémoslo aquí. En este caso tendríamos que declarar acá otro int, perdón, lo mismo que sea, no sé, la cantidad. Este sí puede ser igual a 0 porque el usuario lo va a digitar. Entonces digite la cantidad de notas, por ejemplo. Y aquí entonces ya no iría 5, sino pues la cantidad que el usuario digite, por ejemplo, ¿cierto? Entonces cerremos acá a ver si nos funciona. Entonces, si yo digito 4 notas nomás, entonces la primera sería, bueno, la 1, 2, 3, 4 y listo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, nosotros le podemos pedir al usuario cuál sería la condición de parada en este caso. ¿Vale? No sé si es claro el ciclo while. Si tienen alguna duda, pues ya saben, me van preguntando. Bueno, aquí en la guía, entonces está el resto de la explicación. Veamos hasta acá. Entonces aquí está, miren, las 5 notas que va preguntando, digite la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la 5 y saca pues el promedio. Aquí explica lo del acumulador de las notas y el promedio pues al final le sale acumulado de las notas dividido pues entre la cantidad. Que en este caso, por ejemplo, acá en nuestro cambio hubiera sido también colocarle acá entonces dividido cantidad. Creo que ahí sí, no sé si quedó mal el cálculo en el anterior por que no lo dividió sobre la cantidad que era. Este es 4, 1, 2, 3, 4. Ah, claro, ahora sí cambió. Porque no lo dividí acá sobre la cantidad. ¿Listo? Sí me quedó eso ahí. Bueno, y está la estructura do while, que es parecida al while, pero en este caso, primero se hace do, bueno, do es hacer en español, ¿cierto? Primero se hace la sentencia, primero se ejecuta la instrucción y después se verifica que cumpla la condición. ¿Listo? Nos cambia el orden acá en la otra estructura. Primero verificábamos la condición y si se cumple la condición veníamos a ejecutar acá la sentencia. En este caso se invierte. Primero va a haber la ejecución de una primera vez de la sentencia y luego revisamos ya si se cumple o no la condición. Dependiendo de si se cumple o no la condición, entonces vuelve y ejecuta o no la sentencia y así sucesivamente. Listo, ya se cumple el ciclo. Pero primero aquí se ejecuta una primera vez la sentencia y luego ya revisamos si se cumple la condición o no. Dice, se lee como realice las siguientes instrucciones mientras que la condición sea verdadera. Bueno, entonces básicamente aquí está cómo sería el mismo ejercicio, solo que miren, en este caso pues se invierte primero con un do y luego con un while. ¿Listo? En este caso pues sería como muy similar el ejercicio. La verdad no le vería tanta aplicación. Pero sí ya existen algunos programas donde tal vez se necesite que el usuario haga una primera interacción. Como por ejemplo, si recuerdan acá en la guía que nos hablaba del cajero, de un cajero, que nos decía,
bueno, de los ciclos repetitivos y que si creemos que en algún momento un cajero electrónico realiza un ciclo repetitivo, tal vez pueda ser más parecido el caso del cajero del do while, ¿cierto? En donde uno primero, no sé, ingresa, se me ocurre la contraseña o algún valor y después ya ejecuta algo, no sé, no sé si tiene más relación. Pero pues sí, ya dependiendo del escenario, uno verá si le conviene usar más el while o el do while. Dependiendo pues de los programas, de los múltiples programas que se pueden hacer, habrá algunos escenarios en donde sí sirve más esta estructura que la anterior, ¿vale? Para hacer el cambio aquí rápidamente, pues entonces nos quedaría así, do while. Creo que ahí, ¿cierto? Sí. Lo demás pues todo es lo mismo, ¿listo? Pero entonces aquí vuelvo y repito, primero se ejecutará esto y después revisaremos si el resultado ya es menor o igual. Entonces vamos a ver qué diferencia puede haber en la ejecución. Creo que va un punto y coma ahí. Sí, aquí. Alguien entró. A ver. Listo. Vamos a ejecutar. Entonces este era, dijiste el número, era la cantidad. No, este es el número de más o menos 5. Era el de donde empezamos a sumar. Bueno, ahí está el mismo ciclo, pero en este caso entonces lo hacemos con un do while, ¿vale? Y acá, como es con el while, en donde primero evalúa la condición y luego ejecuta ya las instrucciones. Y aquí, si en algún caso necesitamos que primero ejecute una instrucción inicial o previamente o una vez en el ciclo y ya luego entonces sí entra a evaluar la condición, ¿vale? Eso es pues básicamente entonces lo que nos propone la guía en cuanto a ciclos. Bueno, por aquí un ejercicio más que nos habla de la velocidad. Miren, hagámoslo rápidamente. A ver. Voy a ver acá. Este está hecho con do while, entonces copiémoslo del do while. Velocidad. Listo, entonces, ¿qué nos dice? ¿Dónde empieza? No, ¿dónde empieza? Dice, como segundo ejemplo del ciclo do while se formula la siguiente aplicación que tiene como objeto identificar la mayor velocidad de un conjunto de 5 automóviles. Es como que digamos en el ejercicio anterior, ingresábamos las notas y las íbamos acumulando, ¿cierto? Porque teníamos que hallar el promedio. Aquí no las acumulamos, aquí simplemente vamos comparando cuál es la mayor. Simplemente comparamos si la nueva que se ingresa es mayor que la anterior y si no, pues devolvemos la anterior, ¿listo? Entonces, tenemos el número, tenemos si era mayor y tenemos que la velocidad y el carro, dice. Igualito, a ver, velocidad y carro que inicia en 1. Nos dice, digite la velocidad de, y aquí nos pone carro. Creo que así está, ¿no? Y aquí entonces pedimos la velocidad. Profe mayor creo que es igual a cero. Sí, sí, tiene razón. Gracias. Listo. Bueno. Ok, pero entonces esto de la velocidad del carro va es dentro del ciclo. Porque si no, entonces solo lo pediríamos la velocidad de un solo carro. Entonces ahora dice, si la velocidad es mayor que el mayor, entonces el mayor es igual al resultado. Y si no, pues incremente carro. Pero,
Entonces aquí carro más. Lo copio rápidamente y ya lo revisamos. M igual a 5. Y aquí hacemos un if. Entonces dice que si la velocidad es mayor que el mayor, entonces el mayor se ahora igual a la velocidad. ¿Listo? Y creo que ya no. Sí, bueno, falta la respuesta al final. Aquí simplemente le voy a colocar rápidamente velocidad mayor. Listo. Vamos a ver si no funciona, que me comí. ¿Qué me como por acá? A la coma. Y ahora por acá. El punto y coma aquí. ¿Este es menor o igual? Sí, también es menor o igual. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer básicamente el programa? Pues la velocidad comienza siendo igual a 0, ¿cierto? Entonces, la primera velocidad que la persona digite, pues obviamente va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces, en ese momento, en mayor queda acumulada esta velocidad ingresada. Y esa es la comparación que hacemos durante todo el ciclo, por 5 veces en este caso. Entonces vuelve y compara la siguiente velocidad ingresada, si es mayor que la que ya quedó almacenada en la variable mayor. Entonces, si es mayor, pues vuelve y la almacena. Si no, entonces conserva simplemente la que ya estaba almacenada en mayor. Entonces, por ejemplo, si yo digito la velocidad 10, entonces, bueno, deberíamos ir imprimiendo acá. Espérenme para poderla viendo. Y poder irla viendo, pero aquí. Actual, ahí pongámosle. Y acá, final. ¿Llegó alguien? Listo. Entonces, ahora sí para irla viendo. Entonces dijiste la velocidad 1, 10. La velocidad mayor actual es 10. ¿Por qué? Pues porque 10 es mayor que 0, que era la que estaba inicializada, ¿cierto? Vamos a digitar una mayor que 10. Vamos a digitar 20. Entonces, ahora la velocidad mayor actual, ¿cuánto es? Pues 20, ¿cierto? Porque 20 es mayor que 10. ¿Qué pasa si digitamos una menor que 20? Por ejemplo, si yo digito ahora 15. Entonces la velocidad mayor sigue siendo 20, ¿cierto? Entonces esa es la comparación que hace aquí en este pedacito del algoritmo, ¿cierto? Si la velocidad es mayor que la que ya está almacenada en la variable mayor, actualícela aquí. Y si no, pues no haga nada, simplemente manténgala. Entonces si le digitamos al final un 30, y bueno, y como son 5, entonces un 40, por ejemplo, entonces al final la velocidad mayor es, pues, en este caso, 40. ¿Listo? Entonces, básicamente, la combinación en este caso de un ciclo do while, como ven, con un if anidado internamente. Por ejemplo, eso también se puede hacer o podría ser un switch, dependiendo pues de lo que se necesite. ¿Vale? No sé si es claro hasta aquí. Eso en cuanto al ciclo while. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues continuamos con el ciclo for. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos con el ciclo for. Esta es otra forma de hacer ciclos, otra instrucción que nos sirve pues para
ejecutar estructuras cíclicas en C++. ¿Qué diferencia tiene? Pues la estructura básicamente. El ciclo for permite repetir un bloque de instrucciones por una conocida cantidad de veces, ¿sí? Es decir, este ciclo siempre va a ser finito, siempre vas a saber cuánto dura. Acá a la derecha donde está el mouse hay un ejemplo. Acá a la derecha donde está el mouse hay un ejemplo, dice for igual a 0 hasta ahí sea menor o igual a 10 y más más. En este caso, pues se sabe que es desde igual a 0 hasta i menor que 10 y va incrementando este i más más, quiere decir que incrementa de 1. Entonces va a ser de 10 veces el ciclo, 10 iteraciones. En estos casos del while, el ciclo puede tal vez no saber cuántas iteraciones va a hacer. ¿Por qué? Porque, o como hicimos en el ejemplo donde le cambiábamos la cantidad de ingreso en cada vez que lo ejecutábamos, o como nos pide el ejercicio de por acá de la guía de Sofía, que nos dice básicamente que podemos ingresar calzados hasta que el usuario digite la letra N. Pero si el usuario quiere ingresar 20 o 30 o 40 zapatos, pues le sigue dando sí, sí, y realmente no sabemos cuánto va a ser la duración del ciclo, ¿cierto? No sabemos si la persona, por ejemplo, tenía que ingresar 30 zapatos, pero se cansó al zapato 17, entonces fue a descansar y luego volvió a empezar y con los 13 que le faltan, bueno, etcétera. Entonces no sabemos de cuánto va a ser el ciclo, ¿cierto? Dependemos de la condición de parada que ingrese la persona. Esa es la diferencia con el ciclo for. El ciclo for acá sí va a ser finito siempre, sí se va a conocer siempre la cantidad de veces que se ejecuta. ¿Listo? No depende de una instrucción como tal de parada, salvo pues que le pedamos al usuario que nos digite este numerito, pero no va a depender pues de como de un sí o un no, algo así, siempre va a ser un conteo numérico como lo vemos aquí. ¿Vale? Su estructura entonces requiere tres elementos. El primero representa la asignación de un valor a la variable iteradora, que es este que está aquí. Y normalmente es como dice acá, igual a 0. ¿Sí? Y es de iterator en inglés, viene de ahí. Y pues es como o de index también, se utiliza mucho de índice. Entonces, por eso siempre en todos los ciclos normalmente se utiliza la variable i. Es algo que van a ver mucho los que de pronto no lo conocían. Y si uno necesita anidar ciclos, pues al otro le coloca J y al otro K. Es como la forma cotidiana común en desarrollo de hacer ciclos siempre con la variable i. Pero si uno le quiere aquí poner la variable a, la variable b o la variable cont o contador o lo que sea, pues le va a funcionar igual, ¿listo? Esto es como lo tradicional, ya lo que más se usa. Y por rapidez, pues uno pone una i. Es más fácil, ¿cierto? Que ponerse a escribir una palabra larga. Ese es el iterador. El segundo elemento es la expresión que evalúa el valor de dicha variable, o sea, la condición. En este caso es desde igual a 0 hasta que i sea menor o igual a 10. En este segundo campo, entonces va la condición como tal, ¿cierto? Lo que colocamos acá en el ciclo como condición. En el ciclo while va en este de la mitad, en este caso. ¿Listo? Sí. Listo. Y el tercer elemento indica el incremento de la misma, es decir, cómo se incrementa. En este caso, pues i más más quiere decir, ya recordamos cómo se hace un contador, se incrementa de a uno en uno. Quiere decir que en un ciclo i va a valer 0, en el otro i va a valer 1. Ah, bueno, en 15 minutos hay que cambiar de llamada por si acaso no alcanzamos, recordemos. Sí, entonces en el primero iba a valer 0, en el segundo iba a valer 1, en el segundo iba a valer 2, porque le colocamos que se incrementara de 1 en 1. ¿Sí? Podríamos manejar esto que se incremente de 2 en 2, etcétera. Pues ya dependiendo de las necesidades. Pero lo común siempre es de 1 en 1. Es como la forma en donde el ciclo funciona bien también. ¿Cómo se lee? Para un X hasta que llegue a Y, ejecute las siguientes instrucciones. ¿Sí? Desde i igual a X hasta que i sea menor o igual que un Y, ejecute lo que esté dentro. Así se lee, pues. Y básicamente, pues el objetivo del ejercicio que nos propone ahora de este programa es mostrar en pantalla los números del 0 al 10. En la línea 7 se declara la variable i que controlará el ciclo. En el for se le asigna el valor inicial de 0 y la condición es que la variable i sea menor o igual a 10.
El tercer elemento del for es el incremento de la variable i. En la línea 9 se va imprimiendo el valor de la variable i y el resultado en pantalla es el siguiente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, básicamente es imprimir los números del 1 al 10, pero con un ciclo for. Por acá está... Ah, bueno, por acá, no, por acá nos propone el género. Entonces vamos a hacer este del ciclo for. Aquí. Entonces se da hombre, mujeres, edades GM y edades GT. Vamos a reclamarlo aquí rápidamente. Edad, hombres 0, mujeres 0. Edades GM. Edades GT igual a 0. F, perdón. Char género y los promedios. Entonces, me imagino que vamos a manejar el género. Promedio de GM y promedio de GF. Punto y coma. El contador o la variable, como les decía, va a ser en este caso i. Entonces la declaramos in i, el iterador. Y a diferencia del while, entonces declaramos el ciclo for. Y aquí adentro entonces colocamos las tres sentencias siempre separadas por puntos y comas. Listo. Esa es la estructura del ciclo for. Desde i igual a 0 hasta que i sea menor y 4, el incremento sea 1. Entonces eso es básicamente lo que colocamos ahí. Desde que i sea igual a 0, por eso no hay necesidad de declararla acá arriba, porque acá nosotros, de inicializarla, perdón, la declaramos, pero no la inicializamos arriba, porque acá le damos ya su valor inicial. Y le decimos la condición de parada, que i sea menor o igual a 4. ¿Y en cuánto se va a incrementar en este caso? De 1 en 1. Y más, ¿listo? Es decir, 1, 2, 3 y 4. O sea que este ciclo se va a ejecutar 4 veces. Bueno, aquí lo que va haciendo es como un acumulador de la edad, ¿cierto? Entonces digite el género de la persona, digite la edad de la persona. Entonces, voy a colocar por acá rápidamente. Esta instrucción para no copiar tanto. Este va a ser digite género y lo guardamos en género. Creo que aquí es digite género, si es entonces M o F. Listo, y lo guardamos en género. Digite edad. Perdimos las dos variables de entrada. Y lo guardamos en edad. Listo, y aquí básicamente entonces vamos a anidar una condición if. Si el género es hombre, pues entonces vamos a aumentar la cantidad de hombre y acumularlo en el acumulador de edades de hombre, de género masculino. Y si es F, pues entonces femenino, incrementamos el contador de género femenino. ¿Listo? Entonces nos dice básicamente si if, vamos a armar primero la estructura aquí, si género es igual a M, de masculino, entonces va a ser las instrucciones aquí contenidas. Y si no, si
género ahora es igual a femenino. Entonces va a ser las instrucciones de acá, ¿sí? Entonces de esta manera pues enlazamos lo que es un ciclo for que se va a ejecutar, ya sabemos, 4 veces en este caso porque aquí lo definimos, pero que cada vez que se ejecute va a pedir el género y la edad y va a realizar esta comparación, ¿cierto? Entonces cada vez que una persona ingrese el género va a mirar si es masculino o femenino y va a realizar entonces la acumulación de la edad o el incremento, bueno, el incremento del contador también para saber la cantidad. ¿Cierto? Entonces, como que primero si es masculino, entonces, primero que todo, pues incrementamos la cantidad de hombres, ¿cierto? Y si es femenino, entonces, pues incrementamos el contador de mujeres, ¿cierto? Entonces, o es una mujer o es un hombre, entonces, pues, en ese caso estamos incrementando la cantidad, sabemos la cantidad. Y la edad, pues entonces la vamos a utilizar acá para el acumulador. Entonces, el acumulador de edades va a ser la edad más la edad ingresada si es un hombre, en este caso acá, y si no, entonces acá abajo, pero en el acumulador del género femenino. ¿Listo? Y bueno, y ahora sí ya es imprimir entonces el total de hombres y el promedio de la edad, que es el acumulado sobre la cantidad de hombres. Entonces vamos a imprimir acá los datos de salida que nos propone el ejercicio. Entonces, en el primer caso va a ser total hombres y aquí pues entonces la variable hombres, que es la que va a tener el acumulado de hombres, ¿cierto? Y acá es la edad promedio de hombres, es que dice que va a ser la edad acumulada según el ejercicio sobre la cantidad de hombres. Creo que así es como está en la guía, ¿cierto? Ajá. Bueno. Y ponemos rápidamente acá para el femenino. Entonces aquí hay mujeres. Mujeres. Y mujeres. ¿Ves? Pero, a ver si me quedó bien. Listo, se quedó bien. Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar? 4 veces, ¿cierto? De hecho, me gustaría imprimirlo pues para poder ver cuántas veces se está ejecutando. Vamos a imprimir por acá en pantalla. Digamos que esto sería como persona, por ejemplo, y vamos a imprimir aquí la I, ¿cierto? Como para saber cómo va el ciclo. Entonces, lo arrancamos en 0. Bueno, en este caso, como arranca en 0, pues hay que entender que es la persona 0, ¿cierto? Pero el ciclo se va a ejecutar 5 veces porque va hasta menor o igual a 4. ¿Cierto? Entonces, bueno, la persona 0, entonces digite el género, entonces vamos a colocarle este masculino y la edad 10. La persona 1, femenino y la edad 10 también. Este masculino y la edad 20. Y la persona 3 femenino y la edad 20 para que nos salga todo igual. Bueno, y la persona 4 masculino y la edad 10 también. Entonces ya se hace el total. ¿Sí? Como lo colocamos desde 0 hasta igual a 4, pues porque así dice la guía, lo hace pues de esta manera el conteo. Pero aquí pues si quisiéramos hacer algo más lógico lo podríamos colocar desde 1 hasta 5, ¿cierto? Sería el mismo resultado, solo que aquí ya no lo haría desde 0 hasta 4, sino desde 1 hasta 5. Como que así lo entendemos mejor los seres humanos, ¿cierto? Lo hice así pues porque así lo propone la guía.
Y miren, pues aquí está la edad promedio entre hombres y la edad promedio entre mujeres, no me lo mostró. ¿Qué dice acá? A ver. Reviso qué dice. Ok, me faltó porque lo veo bien. Al igual, igual. Aquí. Me faltó el igual, igual, por eso lo compara derecho. Creo que no falta nada más. A ver, reviso rápidamente antes de que me vaya a comer otra cosa. Creo que ahora sí está completo. Bueno, volver a ejecutar. Lo voy a cambiar aquí, a ver, de 1 a 4, por ejemplo. Entonces, en este caso ya no pediría 5 personas, sino que pediría solo 4 personas, por ejemplo, porque ya no va a empezar en 1, sino en 4. A ver si nos queda más parejo. 1 y digitará 10. La persona 2 va a ser F y digitará 10. La persona 3 va a ser masculinidad 20 y la persona 4 va a ser femeninidad 20. Listo, entonces ahora sí ya funcionó bien. Me ha comido el igual igual acá. Listo, entonces pues ingresé dos personas masculinos de género masculino y dos de género femenino. Entonces aquí está total hombres 2, pues total mujeres 2, ¿cierto? Edad promedio, pues la primera persona fue 10, la segunda fue 20, entonces sumados pues daría 30 dividido 2, pues 15. Lo mismo para las mujeres, entonces en este caso pues tenemos la edad promedio también 15 y 15. ¿Listo? Entonces de esta manera pues hicimos un ciclo for. Como ven, acá es más difícil ya que el usuario, por ejemplo, digite una opción de parada como sí o no, como sí se puede hacer pues acá en el ciclo while, ¿listo? Entonces esa es como la diferencia. De resto, con los ciclos pues podemos entonces utilizar adentro de ellos funciones pues o otras estructuras como el if o el switch anidados para hacer ya algoritmos más complejos como vimos aquí. ¿Listo? Vamos a ver que creo que la guía... bueno, ya faltan 4 minuticos para cambiar de... Mm, Faltan 4 minuticos para cambiar de enlace. No sé si vamos cambiando de una vez. Voy abriendo por acá. ¿Quién quiere ir entrando al otro enlace? Listo, no sé si alguien falte por cambiar de enlace, que esté ya en 4 minuticos, en menos de un minuto, dice. Se va a cerrar aquí, pasamos al otro enlace, ¿vale? Si alguien no lo tiene, lo voy a enviar por aquí por el chat. Ingresen a este enlace, por favor, que como dura una hora la llamada, entonces ya pasamos a la sesión de acá. Listo, para irlos a ingresar. Para que vayan ingresando, por favor, a la nueva llamada. Bueno, ya finalizó la otra llamada. Bueno, no sé si alguien más va entrando, ahorita lo voy dejando ingresar. Listo. Eso. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla nuevamente? Sí, profe. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces estábamos en el ciclo for con un if else anidado. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de este ciclo for. Si no, vamos a ver cuál sigue acá el ejercicio que nos propone la guía. No sé si creo que hay un ejercicio más o ya creo que acabamos la guía.
Bueno, entonces hasta el ciclo for es eso. Si no hay ninguna pregunta del ciclo for, entonces miremos ahora lo que nos dice sobre ciclos infinitos. Eh, Básicamente, entonces los ciclos infinitos se representan mayormente cuando se comete un error al definir la condición del bucle o cuando la variable iteradora nunca obtiene el valor de dicha condición para que dicha condición sea falsa. ¿Listo? En la mayoría de los casos, los ciclos infinitos no son deseados por el programador, dado que consumen los recursos de la máquina y tienen un impacto negativo en su rendimiento. También se puede presentar un bloqueo en las aplicaciones. Entonces, en resumen, los ciclos infinitos pues no son buenos, porque como su nombre lo indica, pues se va a quedar infinitamente el programa ahí y no va a saber qué hacer después. Eso es básicamente cuando uno dice la aplicación se pegó, la página se pegó, se congeló. No sé cada uno en su región del país cómo le dice. Yo normalmente por acá, por donde estoy, se le dice la página se congeló, se pegó, que normalmente es cuando la página queda con el simbolito ahí de cargando, o la aplicación queda cargando, queda como traba, o sea, se trabó, también se le dice a la aplicación, ¿cierto? Que es, por ejemplo, si miráramos estos ejercicios, estos que tenemos acá, a ver, si no le colocáramos este iterador aquí a la variable carro, pues nunca va a llegar a 5. Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Infinitas veces, ¿cierto? Y eso nos va a producir un error. Ahorita lo muestro, a ver que se me bloquee la llamada o algo así, porque la verdad no sé si me consume muchos recursos. Entonces, básicamente dice, por ejemplo, la aplicación contará dados en dos de manera infinita. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dice que se ejecute siempre que i sea mayor o igual a 0. Entonces, como i arranca en 1 y se suma de 2 en 2, pues va a ser 3, 5, 7. ¿Cuándo va a parar? Nunca, ¿cierto? Y siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, básicamente eso produce un ciclo infinito. Voy a hacerlo aquí rápidamente a ver si no se me daña. ¿Sí? Ahí que hice en este ejercicio de los carros. Le quité el iterador, ¿cierto? El que lo incrementa. Entonces, ¿cuándo va a llegar a 5? Pues nunca. Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Vamos a ver. Digite la velocidad 1. Digite la velocidad 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Mire, y aquí nos vamos a quedar toda la vida. ¿Cierto? En este caso no para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quité. ¿Sí ven? Aquí me puedo quedar toda la noche. Bueno, se entiende lo que es infinito, ¿no? Para que si alguien no lo comprende realmente, se queda ahí. ¿Qué pasa? Que ahí donde el ejercicio, bueno, en este caso le está pidiendo algo al usuario, entonces se queda como que, bueno, hasta que el usuario digite, pero no, nunca va a salir de ahí. O si no, se puede quedar haciendo una operación infinita y entonces, ¿cómo salimos de aquí? ¿Qué pasa con este programa? No, pues no sirve, ¿cierto? Se nos pegó, o lo que uno dice. Entonces, eso es lo que se conoce como un ciclo infinito, ¿sí? Y pues si nunca para, se puede consumir todos los recursos de la memoria eh, y del procesador, ¿cierto? Bien sea del computador o si es una página web o una aplicación pues del celular. Entonces se puede incluso congelar o trabar el computador o el celular y llegar a incluso no ser posible solo resetear aquí la aplicación, ¿cierto? Que lo que uno hace pues básicamente como en este caso que vuelve y juega otra vez quedó infinito, entonces yo simplemente, bueno, perdón, le dejé aquí la condición, que queda infinito, ¿cierto? Entonces uno en este caso pues la puede cerrar, ¿por qué? Porque como está esperando no está consumiendo recursos. Pero puede ser, a ver, digamos rápidamente, si yo congelo como para mostrarlo de aquí hasta todo esto, hasta acá. Ahí la aplicación que va a hacer, básicamente imprimir esta velocidad car. Vamos a ver cómo lo haría. Mire, se quedó imprima, 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 imprima. Si ven dónde va acá a la derecha el cursor, imprima, 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 imprima.
Y ahí he imprimido ya cuántos, mira el cursor como lo subo en Emil, ¿sí? Infinito. Infinito literal, ¿sí? Eso es lo que quería que dimensionaran. Eso sí es literalmente infinito. Nunca va a parar. Y en algún punto se va a consumir toda la memoria, pues antes mi computador tiene buena memoria, me tocó ampliarla, pero pues digamos que por ejemplo si esto es una página web, ustedes saben que no todos los celulares tienen buenas prestaciones o si el computador de la persona no tiene buenas prestaciones, pues se puede incluso consumir la memoria hasta el computador y entonces ya no basta solo con cerrar aquí, sino que toque resetear el computador o resetear tal vez el celular o algo así. ¿Listo? Entonces, por eso los ciclos infinitos pues no son buenos y eso no eso lo que buscamos pues es evitarlos. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo que pone la guía acá. Mientras y sea mayor o igual a cero, pues cuente, claro, nunca va a cumplirse la condición, nunca va a haber una condición de salida, ¿cierto? Porque como siempre se va a incrementar, pues va a pasar lo que acabo de mostrar. A continuación se muestra el mismo ejemplo, pero con la condición controlada por el usuario, así que se elabora un nuevo proyecto, bueno, y vamos a colocarle una condición de parada, ¿sí? Entonces, es básicamente pues parecido, pero vamos a hacerlo por acá. Entonces, este es con while. Ajá. Entonces, este va a ser con while. While parada. Lo voy a poner por aquí. While condición de parada. Bueno, de hecho, lo hubiera copiado el del while, pero bueno. Aquí. Entonces, básicamente, pues nos pide una variable continuar, ¿cierto? Y un contador. Entonces, voy a aclararlo por aquí. Y igual a 0, creo que estaba igual a 1. Entonces lo primero que hace es, miren, desea continuar, bueno, entonces dije, este primero la verdad no le da mucha lógica, pero bueno, creo que vamos a ver que sí está la guía. Desea continuar, va a ser lo primero que va a preguntar. Desea continuar, aquí llegó, y pide la variable continuar. Y este nos pide un while por acá, entonces bueno, quitamos esto. Pero nos dice que mientras continuar sea diferente de n, ¿sí? Entonces esa va a ser en este caso nuestra condición de parada, ¿cierto? ¿Cuántas veces se va a ejecutar este ciclo? No lo sabemos, ¿cierto? Porque no sabemos cuándo el usuario va a ingresar la n. Como les decía, si yo tengo por ingresar, no sé, estoy atrasado y tengo que ingresar 500 zapatos, pero me canso al 50, pues paro un rato y le vuelvo a ingreso, no sé. Otra persona se podrá cansar al 100 o al 200, alguien que tenga más resistencia para digitar, qué sé yo. Entonces, no sabemos cuándo la persona va a digitar, ¿cierto? El n. Entonces, este ciclo no sabemos cuántas veces se va a iterar, pero sí tiene una condición de parada, no es infinito. Si lo dejamos sin la n, pues sí se va a ejecutar obviamente infinitas veces. Ahí. Y vuelve y pregunta obviamente, bueno, si desea continuar, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que preguntar para que el usuario vuelva y digite y volver a evaluar, ¿cierto? Si lo dejamos una vez afuera, por eso no le había mucho sentido preguntar afuera, pero como así lo propone a la guía, pues ahí está. Profe, disculpe, el Dime. interrogante igual, ¿qué era lo que significaba? Interrogante igual.
¿De qué mano? Perdón, interrogante no, el de exclamación. A n ¿Este? while continuar, sí señor. Ah, ya, diferente, diferente. ¿Sí? Diferente o igual, ok. Ujú. Digamos, sí, 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 por ejemplo, voy a colocar aquí si continuar, por ejemplo, si yo lo digito como S, entonces, este dice, ¿S es diferente de N? Sí. Entonces, lo ejecuta, ¿cierto? Si yo colocar aquí igual, igual como lo tradicional, entonces, si continuar es S, ¿se cumple la condición? No, ¿cierto? En ese caso tendría que digitar aquí N. Continuar es igual a N, entonces sí. No sé si me explico, en este caso pues me cambiaría la lógica. Sí, sí, profe, Entonces sí, tendría que sí, ser así, ¿no? Si perfectamente. continuar es ese, sí. Pero como no lo voy a ejecutar así, mientras el digite sí, sí, porque sería como ilógico, entonces más bien tiene más lógica, hasta que el usuario digite no. Entonces en este caso necesitamos que sea N. ¿Qué va a haber aquí? ¿N es diferente de continuar? No, entonces ya no se cumple la condición. Eso se llama lógica negada, ¿no? ¿Se entiende? Es como al Sí, revés sí, la profe. lógica, ¿sí? Es lógica negada. En cambio, si digito sí, S es diferente de N, sí, o sea, true, o sea, S es diferente de N, ¿cierto? Se llama lógica negada, nadie se entiende. Bueno, básicamente es eso. ¿Listo? Entonces es diferente, se lee simplemente es diferente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si yo digito S, va a continuar, miren, hasta que yo digite N y en N para. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que como la condición dice que continuar sea diferente de N, no nos está diciendo que sea igual a S, entonces yo puedo digitar cualquier cosa. Yo puedo dar la Y funciona. La R y funciona. La P y funciona. La T y funciona. Cualquier cosa que digite va a funcionar. ¿Cuándo va a parar? Únicamente cuando yo digite la N, sí N. señor. ¿Sí? Esa es la diferencia a que si yo quiero que sea con la S, entonces ahora sí me toca venir igual, igual aquí, S para que pare, ¿cierto? Esa sería la diferencia. Y ahí sí solo me va a funcionar acá entonces con la S. Entonces si yo digito la Y, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a funcionar únicamente? Si es S. ¿Sí? Entonces tendría que venir y estar digitando yo la S aquí para que funcione. Desea continuar, Perfecto. sí. Desea continuar, sí. Desea continuar, sí. Desea continuar, sí. Y como la condición es que es así, si hundo la T, pues va a parar. ¿Sí se ve como la diferencia de la lógica negada? Sí, sí señor. Ujú. Entonces es básicamente eso. ¿Sí? Entonces este es un ciclo infinito. O, bueno, no es infinito porque va en algún momento para, pero no sé cuándo va a parar, ¿cierto? Que me puedo quedar, no sé, como les decía, si estoy ingresando zapatos, que es básicamente pues lo que les pide el ejercicio, aquí sería, en vez de desear, o además de desear continuar, pues sería ingrese entonces el precio del calzado, la referencia del calzado, y vuelve y juega, ¿cierto? Hasta que ya el persona digo, ya me cansé de ingresar calzados y me salgo. Entonces es básicamente pues lo que nos propone este ejercicio. Aquí está, entonces miren, bueno, aquí ya está completo la instrucción como la pide la guía. Entonces, bueno, sí, 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 hasta que cuando digita no, ya sale. Listo. Eso en cuanto al material. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Si no, miramos el ejercicio, entonces que les pide la guía para entregar. Bueno, creo que este de la tabla de multiplicar entonces es bastante sencillo, ¿cierto? Ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Un ciclo while que despega las opciones y con un for imprima la tabla de multiplicar. Yo he hecho por acá un hito, aunque creo que no lo hice tal. Yo lo hice con un while nomás. Entonces voy a hacer el cambio rápidamente para que quede como dice la guía. Entonces vamos a hacer un ciclo while, dice la guía. ¿Cómo es que dice? Un ciclo while que despliegue las opciones. Entonces el primer ciclo while me tiene que desplegar estas tablas del 1 al 9. Entonces esto yo me aplicaría aquí. Y
básicamente lo que vamos a hacer es imprimir esto aquí, ¿cierto? Y va a ser la tabla del 2 y aquí entonces sería de la variable i. Entonces, y aquí pues dejémoslo y más me gusta más. Entonces, ¿qué va a ser la primera vez? Pues entonces, desde i igual a 1 en este caso, ¿cierto? Porque la tabla del 0 pues nos daría todo 0. Esto nos debería imprimir entonces la primera parte. Bien, entonces nos imprime hasta aquí. Tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3. Esto nos los imprime este ciclo while de aquí, ¿cierto? Declaro i igual a 1. Entonces, mientras que i sea menor o igual a 9, se va incrementando de a 1 aquí, entonces va imprimiendo. Entonces dice la tabla de él, en el primer caso i vale 1, itera el ciclo, en el segundo vale 2, otra iteración del ciclo, en el tercero vale 3, así pues hasta 9. ¿Cierto? Si le colocara 10 o más, pues nos sigue haciendo más tablas. Y luego entonces ya nos pide seleccionar una tabla de multiplicación, pero creo que la guía dice que tiene que ser con for, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo con for, voy a hacer el cambio ahí. Entonces, esto lo voy a guardar en la variable número, ¿cierto? Entonces la tabla de multiplicación pues va a ser, ¿cuál es la tabla que? Si la del 1, la del 2, la del 3. Pero entonces aquí no lo voy a hacer con while, sino con for rápidamente. Entonces aquí sería desde i igual a 1 hasta que i sea menor o igual a 9, nuevamente la condición, pero i más. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces como que primero nos dice un menú, ¿no? ¿Cuáles son las tablas que tengo disponibles? Le tengo las del 1 al 9. ¿Cuál quiere elegir? Entonces, bueno, muéstreme la del 4. Entonces, perdón, lo dejé de 2 en 2. No, es que le dejé doble acá. Como es un for, entonces ya el incremento es acá. Si yo lo incremento nuevamente dentro del for, pues lo va a hacer 2 veces, ¿listo? Entonces voy a colocar por acá. Aquí. Tablas disponibles. Un poquito más de lógica. Entonces, tablas disponibles, la tabla del 1, la tabla, bueno, listo. Seleccione una, la del 7. Entonces, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Como ven acá, digité el número, es este num, ¿cierto? Pero ese número lo multiplico por la variable y lo voy a hacer al revés, que creo que tiene más lógica para nosotros, así como humanos. E i se va incrementando de 1 en 1, ¿cierto? Entonces es el número 7 por 1, luego e i se incrementa, entonces la segunda vez vale 2, entonces 7 por 2, y así 7 por 3, 7 por 4, y su respectivo, pues, resultado. ¿Listo? Entonces miren, aquí tenemos las tablas disponibles con un ciclo while, las desplegamos en pantalla. Y luego, bueno, esta inicialización, aquí necesito hacerla porque el ciclo vuelve a arrancar el 1, ¿listo? Y luego con una variable for, entonces la mostramos nuevamente. No hay necesidad de como de tener todas las tablas registradas, ¿cierto? Alguien diría, bueno, ¿y qué tal? Es cierto, como que hay que ponerse a guardar las variables de cada tabla, no, sino que miren, simplemente con un ciclo las mostramos en pantalla y nos sale un algoritmo muy corto. ¿Listo? Entonces, para esto nos sirven, por ejemplo, los ciclos. Este es el ejercicio que nos pide aquí la guía en cuanto a actividad de desempeño, que dice tablas de multiplicar por ciclos. Allá en Sayuna, pues ya lo ubicarán. No sé si sigue caída la plataforma. Bueno, y luego entonces en el proyecto de Sofía, pues utilizar básicamente el do while para que la cantidad de zapatos se registre hasta que haya una condición de parada. Lo hice otra vez al revés aquí, espérenme a ver. ¿Por qué pide la guía con do while? Yo lo he hecho con while.
Listo, entonces la condición de parada va a ser n, pongamos la minúscula. Listo. Entonces, bueno, este es básicamente el mismo ejercicio de Sofía, ¿cierto? La de que lo de los zapatos. Entonces dijiste la referencia del zapato, la descripción, la talla, el costo. En otros, pues usted lo tendrá más completo por ahí ya con la utilidad, la ganancia, etcétera, etcétera. Pues yo lo hice así básicamente, por lo que creo que aquí sí lo muestra la. Esto es básicamente las cuatro cositas que pide aquí la guía. Pues quien lo quiera hacer ya con el ejercicio completo como lo tienen, simplemente le agregan la modificación y listo. ¿Vale? ¿Qué habría que hacer? Pues entonces un ciclo while para que eh, pregunte, esté preguntando, perdón, aquí es n, esté preguntando los datos hasta que el usuario diga ya no más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces, bueno, ay, este se pegó. Ahí, por ejemplo, miren que le di a ejecutar y este quedó lento. Pero más que ejecutar. Ve qué raro. Ya ejecutó. No sé por qué se demoró tanto, pero bueno. Entonces, como que desea registrar un zapato. Ah, bueno, era la primera pregunta, ¿cierto? Entonces se va a ejecutar mientras le digamos, bueno, que sí. Entonces digite la referencia, 2, 3, 4 aquí rápidamente. Dice agregar más zapatos, sí. Entonces otra vez, sí, más zapatos, ¿cierto? Hasta que en algún momento digito que ya no más zapatos y simplemente pues fin de la aplicación. Y el nombre de cada uno, recuerden colocarlo acá al final siempre. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente pues lo que nos pide aquí el ejercicio en la segunda parte, en la segunda evidencia, que es completar la aplicación que veníamos haciendo de Sofía con un do while para que se ejecute o pues pide el ingreso de más zapatos en este caso hasta que el usuario ya desee no ingresar más zapatos. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente pues esa era la información que quería compartirles. Entonces, pues los escucho. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Las personas que, pues, para quienes haya quedado todo claro, ya pueden abandonar la sesión si quieren y me quedo con los que tal vez tengan dudas y inquietudes de la sesión o de las sesiones anteriores. Si no, pues entonces buenas noches. Profe, muchas Buenas noches, gracias. profe. ¿Listo? Bueno, no hay duda, Muchas gracias. inquietudes. Buenas noches. Bueno, perfecto. Entonces ya no estamos hablando. Pues que les vaya muy bien. Y hasta luego. Que descansen.